Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. La 10ª está por comenzar. Una radio llena de cultura y diversidad sexual. Todos esos temas y personas que buscas en internet, pero que siempre borras del historial. La 10ª radio, cultura y diversidad. Comenzamos. Buenas noches a todas mis amigas y amigos de la 10ª radio, mis decimales. Decimalitos. Estamos aquí en Jalisco Radio, la radio cultural de Jalisco en el 96.3 de FM. Y me encuentro acompañado por una belleza natural. Orgánica. Gluten free. Muy buenas noches a todas y a todos y a todes y a todis y a todos. Yo soy la Toria Dixon y estoy muy contenta de estar otra noche aquí compartiendo el espacio contigo, Rob. Muchas gracias, yo soy Rob Hernández, @RobsMX. Yo soy @la Toria Dixon. Y cualquier pregunta o comentario que tengas sobre el programa en @Jalisco Radio, la 10ª radio, y ahí vamos a poder estar respondiendo todas sus preguntas. Sus preguntas de un tema que hoy tenemos interesante para toda nuestra comunidad, importante y que vivimos a todos los días, Rob. Sí, fíjate que es un tema que a mí me urgía que tuviéramos aquí en la 10ª radio porque creo que es de vital importancia para todos los que somos parte de la población LGBT+, específicamente para los hombres que tenemos sexo con hombres, porque se ha identificado que pues hay una mayor prevalencia de este tipo de enfermedad en las personas, y pues para eso quisimos traer a una persona experta que ya lleva muchísimo tiempo trabajando en temas de prevención de VIH, que me conoció chiquitita cuando yo ahí andaba. Era una niñita, una niña que se ponía taconcitos de su mamá. Y ahora pues bueno, ya pues le creció bueno. la pata. Ya ahora sí lleno el tacón. Pues bueno, tenemos aquí con nosotros a Leonardo Espinosa, presidente de Códice AC. ¡Bravo! Pues estoy muy emocionado desde la primera vez que me dijeron que había la posibilidad de compartir toda esta información con sus radioescuchas, con toda la gente que los sigue en redes sociales y en internet. Y el día de hoy les voy a traer todo lo nuevo, todo lo más interesante sobre VIH y muchas otras cosas más. Eso es lo que queremos saber porque, digo, si bien en los años 80 fue cuando surge esta epidemia en ese entonces y que nos agarró desprevenidos, bueno, nos agarró, yo también no nacía, pero bueno, les agarró, pues literal, de que no sabían qué estaba pasando, se estaba muriendo gente, se empezó a estigmatizar a los hombres que tenían sexo con hombres, porque era, si ya vivías con VIH y se desarrollaba el SIDA, pues ya era sinónimo de muerte, ¿no? Pero, bueno, aquí, toda la parte médica de prevención, de tratamientos, no la va a platicar Leo, pero Leo, me gustaría como un poquito que nos platicaras a todas y todos y todes, ¿cómo iniciaste tú en este tema de la prevención del VIH? Fíjate que yo inicié casi como ustedes, con un programa de radio que se llama Guadalajara Gay Radio, junto con Miguel Galán y otros amigos, y Miguel tenía una tía que se encargaba de hacer cosas de activismo y comunicación. Un día nos llevó un curso con su tía, que es Alicia Yolanda Reyes, y ahí fue cuando empezó toda la información. Pero eso no tomó importancia hasta que el VIH llega a mi vida. De hecho, yo tengo 13 años viviendo con VIH, o 14 o 15, y es un asunto que he hablado en muchos lugares, en Estados Unidos, en algunos lugares de Latinoamérica, con personas de otros estados, pero justo en mi estado, en Jalisco, y con muchos de mis amigos más cercanos no lo he hablado. ¿Por qué? Porque todavía existe mucho estigma, mucha discriminación hacia las personas que vivimos con VIH, en el trabajo, en tu propia casa. Digo, yo tengo la fortuna de que mi familia sabe que vivo con VIH y de que además me apoyan. Y no solo mi mamá, mi hermano, mis sobrinos, no, también mis tíos y la gente que me conoce. Porque el VIH no tiene que ser ningún tipo de circunstancia para que a ti te traten diferente. O de pronto no te permitan casarte, o no te permitan acceder al trabajo de tus sueños. ¿Y sabes qué fue lo primero que yo pensé cuando me di cuenta que vivía con VIH? Que yo iba a terminar en la calle pidiendo dinero. Iba a terminar como un vagabundo. ¿Y saben qué fue lo que me salvó? Que yo iba caminando muy triste, mirando hacia el piso, y de pronto me encontré a una organización civil. Una organización civil como Códice. En este caso fue Checos, que yo creo que es una de las organizaciones más importantes en el tema de VIH. Y el día de hoy, gracias a eso, dirijo, yo creo que la organización más importante en el tema de derechos humanos y de políticas públicas para personas LGBT.
Códice es punta de lanza, no solo en los temas de sexualidad, sino también en la exigencia de derechos. Justo las semanas anteriores estuvimos visibilizando el tema de que a las personas que viven con VIH no se les da acceso al tratamiento, cosa que nos parece peligrosísimo, porque hoy en día la ciencia nos ha revelado muchas cosas y muchos problemas que se pueden desencadenar desde esto. Fíjense cómo no hace mucho, hace 15 años, estábamos que en el 2005, entonces no es como que estuviéramos como so far away. Cómo una persona como Leonardo tenía como muy clavado en su mente que al momento de ser diagnosticado que bebía con VIH, bueno, lo primero que se le venía a la mente es voy a acabar solo en la calle, dejado por la vida, ¿no? Y creo que todo el trabajo que se ha hecho a lo largo de pues, estos 15 años, que en este caso tomando como referencia la historia de Leo, pues bueno, cómo hemos ido cambiando y cómo hemos la perspectiva en cuanto a las personas que VIH, que dejamos de que sea una enfermedad mortal a ser una crónico-degenerativa que se puede tratar y que no te impide realizar tu vida en lo más mínimo. Claro. Así es. Yo creo que todos nosotros, la Toria, hemos tenido alguna vez ese miedo relacionado con el VIH, ¿no? O sea, que nos dicen VIH y que de pronto era una cosa que nosotros imaginábamos que existía en África, que existía en la película que vimos y donde pasó algo súper terrible. Pero de pronto, el enterarte que alguien vive con VIH nos acerca el diagnóstico aquí y nos da miedo. Y eso es real. Pero hay muchas razones por las cuales las personas gays, las personas lesbianas y las personas trans somos más vulnerables al virus. Y eso es que existen una serie de violencias que vivimos desde que somos chiquititos hasta que crecemos y que no nos damos cuenta. Entonces, así como cuando te roban en la calle y de pronto tienes el estrés postraumático de que te robaron y de pronto sales y... Es paranoico y no sabes qué es lo que sucede, pero sabes que algo está mal, también nos pasa eso a las personas LGBT. Cuando vivimos la violencia o la presenciamos, existe un tipo de estrés postraumático que nos hace que nos enfoquemos en cosas que no tienen que ver con la prevención. Por ejemplo, yo ya había tomado cursos, yo ya sabía qué era el VIH y cómo prevenirlo, pero lo que no sabía es que todas esas cosas en las que estaba perdiendo mi atención me hacían vulnerable. Por ejemplo, yo no podía hablar con mi familia sobre que tenía novio o sobre que quería salir. No era fácil que yo a mis 17, 18, 19 años pudiera ligar con alguien porque no era tan visible. O sea, el querer relacionarte con alguien te ponía en riesgo de poder ser golpeado, de poder ser asaltado, de poder sufrir muchas violencias. El que llegara tu novio a la escuela te podían expulsar. Cosas que los adolescentes viven y que hoy en día nosotros en Códice estamos luchando para que no sucedan más. Leo, y justamente en esta perspectiva de hace 15 años, ahora, ¿cómo ves tú que tratas directamente, bueno, en Códice tratan directamente con personas de todos los rangos de edades? ¿Cuál es la diferencia que puedes ver ahora en una persona? ¿Siguen teniendo esos miedos? ¿Siguen presentando estos mismos síntomas, estos prejuicios? ¿O cómo ves tú la sociedad ahora? Creo que la sociedad está muy mezclada y que hay una diferencia abismal entre la gente que vivimos en la ciudad y la gente que no tiene la fortuna de vivir acá. Y digo la fortuna porque aquí en la ciudad tenemos servicios médicos pues más o menos bien. Pero, y algo de información, pero por ejemplo, la gente que vive en las poblaciones cercanas, en ciudades menos desarrolladas, se la ve bien difícil. La homofobia está muy alta y sufren diferentes tipos de discriminación. Entonces, eso claro que hace que las personas puedan adquirir el VIH más fácilmente. Es decir, como por una vulnerabilidad que tienes. Sí, el VIH tiene que ver con lo estructural, con las leyes que no se respetan, o con las que se respetan. Tiene que ver con los medios que tenemos para prevenirnos. Eso que podemos tocar, como los condones, el medicamento, de eso que también les voy a platicar, y otras opciones. Pero también tienen que ver con la sociedad, con cómo es que la sociedad se acopla a todos estos cambios sociales. Y te digo, aquí en la ciudad las cosas han ido cambiando. Justo un año después de que yo salgo de la preparatoria, de pronto me encuentro con que hay un grupo de gays en la tarde y un grupo de gays en la mañana, gays y lesbianas. Es más, hasta personas trans. Entonces a mí me dio muchísimo gusto porque la gente gay ya tenía cómo relacionarse y sobre todo tenía esa red de apoyo que evitaba que fueran víctimas de la violencia.
Esa es una parte muy importante que a las personas que quieran acudir a hacerse una prueba de detección de VIH, algo muy importante y que es fundamental es que acudan a alguna asociación o que tengan algún acompañamiento, alguna consejería, porque precisamente puede ser un efecto muy traumático, ¿no? Si no se trata o no se tiene la información adecuada cuando te detectan que ya vives con VIH, si no tienes como toda esta información de que es una enfermedad, que se puede tratar, que tu estilo de vida no va a cambiar, bueno, es importante que tengamos a alguien que nos acompañe. Pero de eso vamos a hablar más adelante. La Décima Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Regresamos. Regresamos a La Décima Radio a través de la Radio Cultural de Jalisco, Jalisco Radio. 96.3 de FM. Ay, Rob. Wow, ya vamos a hacer la voz oficial. Vamos a hacer la voz oficial de Jalisco Radio. Recuerden que nos pueden seguir y leemos sus preguntas en @ladecimarradio, en Twitter, Instagram, Facebook, que pueden seguirnos también en Jalisco Radio. @Jalisco Radio. @Jalisco Radio. Y que hoy tenemos un tema fundamental para nuestra comunidad LGBTIQ+. Y es el tema de el VIH y sus formas de prevención, ¿no? Y tenemos hoy a Leonardo Espinosa de Códice AC. Me da mucho gusto estar con ustedes. También les recuerdo que nos pueden contactar en Códice con @Códice_AC en Twitter o en Facebook, nada más diagonal Códice AC, con todas las dudas que no alcancemos a platicar hoy. Algo que platicábamos previamente es que una cuestión fundamental de las personas cuando decidimos acudir a realizarnos una prueba, ya sea una prueba rápida de detección de VIH o una prueba de sangre para la detección de VIH, incluso de algunas ITS, es tener acceso a esta información y tener este acompañamiento que en Códice y en otras asociaciones le pueden brindar a las personas, porque es muy importante que conozcamos qué es lo que sucede con nuestro cuerpo, cómo se adquieren este tipo de enfermedades o de infecciones. Y qué tratamiento vamos a seguir y que a partir del tratamiento no va a cambiar nuestra vida y que tenemos que hacer conciencia también de los métodos de prevención que tenemos a nuestro alcance. Así es, sobre todo también, como decías, el acompañamiento creo que es primordial y ahorita Leo nos va a platicar algunas de las cosas que han vivido en temas de acompañamiento, pero digo, personalmente me he realizado pruebas y cuando vas agarrado de la mano de alguien o vas, sabes que vas con tu amigo, con tu hermana, con tu amiga, con quien sea, con algún familiar o con tu pareja, es una sensación muy diferente a cuando vas solo y experimentas la prueba, ¿no? Entonces también es un poquito de romper el estigma de que hacerte la prueba pues es malo y que siempre puede haber alguien que te pueda acompañar, ¿no, Leo? Sí, además algo bien importante y que creo que estamos haciendo nosotros ahorita es hablar del tema. Cuando nosotros hablamos de VIH en la calle, en la casa, en el radio, en donde sea, esto deja de ser un tabú, porque da miedo ir a hacerte la prueba, entonces por eso es que necesitas acompañarte, pero cuando esto ya va siendo parte de nuestra salud, o sea, del cuidado que nos damos, a ver, a nadie le da miedo ir al gimnasio, a nadie le da miedo irse... A mí sí. A mis piernitas sí. Tienes razón. Bueno, a nadie da el ejemplo. Ya sé. En este programa somos gorditos. Gorditos pero bonitos. Sí. Bueno, a nadie le da miedo ponerse ir a los tacos. como Ir al dentista. otro tipo, ir al dentista, ese tipo de cosas que sabemos que tenemos que hacer porque pues así son las cosas hoy en día. Entonces, y es para nuestra salud. Entonces, hablar del tema es bien importante. Existe mucha información. Algo que tiene que ver con el VIH es que es una enfermedad, es un virus tan joven que la información ha ido rápidamente cambiando. La información que teníamos hace 10 años ya no tiene nada que ver. Es completamente diferente. Imagínense, yo viví como 9 años de mi vida pensando que yo podía ser peligroso para otras personas. Es decir, si yo tenía un novio o una pareja, para mí era bien difícil de pronto, en algún momento de las relaciones sexuales, yo pensaba que esa persona la podía tener en riesgo. Y de pronto, hace 2 años y medio, descubro que las personas que tomamos nuestro tratamiento al pie de la letra, no podemos transmitir el VIH aunque tengamos sexo sin condón. Que ese es el estado que se llama indetectable, ¿no? Que hay una historia que me encanta platicar, se las voy a resumir precisamente en este tema. Una vez estaba un amigo viviendo fuera de aquí de México y me escribe y dice, oye, ¿sabes qué? Me quedé de ver con un chavo y pues me acaba de decir que él vive con VIH y que está indetectable. ¿Qué le digo? Y entonces yo lo leí y dije,
pues dile que cuál es su color favorito, o que si quieren ir a ver una película, o, ¿sabes? Y me dicen, no, ese es payaso, en serio. Y le digo, no, es en serio. O sea, si vas a salir con él y si vas a dejar de salir con él, que eso no, que el que viva con VIH no es que no sea un factor determinante. Porque si a mí me lo preguntas, yo prefiero salir con una persona que sabe que vive con VIH, que está siguiendo todo su tratamiento y que está siguiendo, o sea, sabe en qué estado se encuentra. Si está indetectable, no implica que dejemos de utilizar protección o métodos de prevención. Por otras enfermedades. Pero pues está bien porque tiene un mayor conocimiento de su estado y de lo que ello implica. Y a veces la salud la tienen mucho y mejor además que una algo persona importante, que este asunto desarma un montón de discriminaciones que se le hacen a la gente que vivimos con VIH. Por ejemplo, en algunos registros civiles le niegan a las personas que viven con VIH el matrimonio, en algunos fuera del estado de Jalisco, porque ahora la ley ha cambiado. El asunto es que esta gente se basa en el riesgo de transmisión. Entonces, ahora la ciencia dice que no hay riesgo de transmisión. Entonces, ¿por qué demonios le vas a negar el acceso al matrimonio a dos personas que se aman o que quieren hacer una familia? Además de otras cosas, les puedo decir que en mis relaciones, a mí me preguntaban, oye, ¿has vivido algún tipo de discriminación? Y yo decía, no, pues he tenido la fortuna de que no me ha tocado. Pero después me di cuenta de que cuando vives discriminación, no quieres decirle a nadie. O sea, lo último que quieres es aceptar que fuiste discriminado porque se siente feo. Después de cierto trabajo, me di cuenta de que cuando las personas admitimos que vivimos con VIH, primero, tenemos la discriminación que puede hacer la gente, pero también la que nosotros mismos hacemos. Que eso muchas veces es más poderoso. A mí me gustaría, Leo, que en tu experiencia trabajando con personas con diagnósticos positivos y con el acompañamiento, ¿cuáles crees tú que sean los 3 principales miedos que tienen las personas al momento de saber que son VIH positivos? ¿Y cuáles son los argumentos para como echar abajo estos miedos que se puede traducir en una mayor confianza y adherencia a su tratamiento? Yo creo que en todas las respuestas va a ser la ciencia y las cosas objetivas. O sea, realmente tener información científica. Porque los miedos tienen que ver con quedarme solo, con morir de una manera desastrosa y con que nadie me vuelva a querer. Esos yo creo que son las 3 principales cosas que la gente me dice cuando se enteran que viven con VIH. Pero rápidamente se dan cuenta de que eso no es cierto, de que eso no les va a pasar a menos que no accedan al tratamiento. Entonces, lo mejor que te puede pasar es no vivir con VIH. Pero si ya vives con VIH, lo mejor que te puede pasar es acceder al tratamiento y tener acceso a información científica. Porque todavía a estas fechas existen muchas cosas que se dicen sobre el VIH que no son ciertas. Como que se cura con imanes, como que te tomes los chochos, como que te tomes este té. Y eso hace que la gente se ponga muy mal. Todavía hay gente que muere en etapa de SIDA. Y eso no debería de estar pasando. Entonces, nosotros en Códice cada año atendemos como unas 7,500 personas en materia de prevención. Es decir, que les damos insumos, que aplicamos pruebas, que respondemos preguntas. Y nosotros tenemos más o menos de las pruebas que realizamos, que son como unas 2,500 pruebas de VIH y 2,500 pruebas de sífilis al año, entre el 2 y el 4% tienen un resultado reactivo a sífilis o a VIH, o a las dos, porque debemos recordar que muchas infecciones de transmisión sexual se transmiten de la misma manera. Entonces, si una persona tiene sífilis, probablemente pudo haber adquirido otra infección de transmisión sexual, como puede ser el VIH. Por eso es importante que si ustedes en casa tienen alguna infección de transmisión sexual y ya se la trataron o no se la han tratado, también se hagan la prueba de VIH. Porque además, si tú no te tratas esa infección de transmisión sexual que no se va a curar sola, nunca, eso te hace más vulnerable a adquirir el virus. Por eso, el vencer los miedos con información es la mejor arma. Sí, como decías, pues hay mucho miedo que tú mismo experimentaste en su momento. Digo, yo personalmente me acuerdo también cuando estaba chiquita, cuando era una escuinclita, pues cómo representan también los medios, a veces la televisión, las películas al gay, ¿no? O sea, prácticamente todos los gays que veías en la televisión terminaban con SIDA o terminaban demacrados en una cama. Entonces, obviamente, te genera un reflejo de que, o sea, de por sí uno vive como con el tema de soy homosexual después va como
casi obligada la idea de que si eres homosexual vas a crecer y vas a tener VIH. Entonces, mucho de esto pues es el miedo que genera en la población los medios. Por ejemplo, en algunos programas de la gente que me conoce como presidente de Códice me habla de los medios y me dice, oye, ¿sabes qué? Fíjate que tenemos que hablar con una persona que vive con VIH porque vamos a hablar del tema y queremos que nos lleves a alguien. O tráenos una pareja serodiscordante. Y la gente jamás en la vida piensa que yo soy esa persona que vive con VIH, porque no me veo como lo que ellos creen que es una persona que vive con VIH. Entonces, esto de los medios de comunicación también es un trabajo que nosotros mismos tenemos que hacer. Y es que da tanto miedo aceptar que vives con VIH que hay muy poca representación de jóvenes, de mujeres, de personas que viven con VIH para que le digan a la gente, nosotros somos esto que ves, no somos esa arma biológica que tú crees que somos. Claro. Sí, también como decías, ¿no? A veces muchos que dicen, bueno, si yo estoy en un tratamiento y me veo sano, por decirlo de alguna forma, pues no tengo la necesidad de decirlo, y entonces ya, así para no tener discriminación, entonces sí, ni digo, y entonces la única imagen que tenemos, pues sí son las personas que están en una etapa más evolucionada y que podemos ver a lo mejor en un hospital o los vemos un poquito mal. Pero también es muy importante que personas que gozan de excelente salud puedan decir, yo vivo con VIH y vivo pues muy bien, para que la gente también vaya rompiendo este tipo de pensamiento. Que volvemos a lo mismo, un poco de que es un acto político, digo, sí lleva un cierto riesgo que a lo mejor ahorita nos toca asumir a nosotros para en un futuro generar como esta normalización. no me gusta llamarlo normalización, pero esta sensibilización a la situación que viven las personas con VIH. Pero algo que me gustaría platicar un poco, que nos comentaras, Leonardo, antes de pasar a los métodos de prevención y los más modernos, es cómo las personas pueden identificar si estuvieron en una situación de riesgo para entonces con mayor como urgencia poder acudir a hacerse una prueba de detección de VIH. Sí, las pruebas hoy en día son súper efectivas. Hay pruebas que tardan 14 días en darte un resultado. Esas pruebas son de cuarta generación. Hay pruebas de tercera generación que tardan algunas 6, 8 semanas, algunas veces hasta 4 semanas para decirte si vives o no con VIH. Pero si tú tienes relaciones sexuales, ya sean anales o vaginales, sin utilizar condón, estás en riesgo de haber adquirido el VIH. Si la otra persona no sabe si vive con VIH o vive con VIH y no toma su tratamiento. Si la otra persona con la que tuviste sexo, aún sea sin condón, toma su tratamiento al pie de la letra y está indetectable, no puede transmitir el VIH. Eso generalmente sucede con parejas serodiscordantes que ya tienen mucho tiempo viviendo juntos y que la pareja toma su tratamiento al pie de la letra. Ahora, en todos los casos de abuso sexual, es decir, cuando el sexo no es consensuado, se tiene que hacer una prueba. Siempre. Porque nunca vas a saber si esta persona que cometió ese crimen vive o no vive con VIH o vive o no vive con otra infección de transmisión sexual. Algo súper importante es que además hay un protocolo para eso y se tiene que seguir y lo tenemos que exigir que esté disponible a cualquier hora del día, cualquier día del año, que pues tampoco es como que suceda mucho. ¿Un protocolo para hacerte prueba? Un protocolo, si tú fuiste víctima de abuso sexual, ya seas hombre o mujer, para que te den un tratamiento que previene el VIH después de que tuviste el encuentro. Porque ahorita que vamos a hablar de prevención de los métodos, les cuento qué existe para prevenir después de que tuviste el contacto de riesgo o antes. Pero lo importante es, si tuviste relaciones sexuales, anales o vaginales sin condón, estás en un riesgo alto de adquirir el VIH si no sabes el estatus de la otra persona o si vive con VIH y no tomas su tratamiento. Una pregunta muy recurrente que me ha tocado ver con personas cercanas a mí es de, oye, ¿qué pasa si el semen o el líquido preseminal tuvo contacto con mi garganta o con los ojos? ¿Qué posibilidad de riesgo hay? Sí, esa pregunta es súper recurrente porque el sexo oral es bien común. O sea, entonces... Entre los gays. Entre todas las También, personas. Hasta el sexo anal. Mucha gente me pregunta. Hasta con parejas heterosexuales. Oye, claro. si somos una pareja heterosexual, pero tenemos relaciones sexuales anales, ¿hay riesgo? Sí. Las relaciones sexuales anales son de alto riesgo cuando no se utiliza lubricante, porque además el VIH se muere con el aire. Entonces, si el virus está expuesto
al aire, es decir, si te cae en el brazo el semen, la sangre o leche materna, que son los únicos fluidos que transmiten el VIH, si te cae en el brazo y no tienes ninguna herida abierta, no te va a pasar nada, aunque la otra persona viva con VIH. Tampoco si te cae en los ojos. En los ojos sí. En los ojos es una mucosa expuesta. Entonces, sí hay probabilidad de transmisión. La probabilidad más alta son con las relaciones sexuales anales y vaginales. Y después de eso, es que me acordé de otra cosa. Después de eso, ya seguiría un muy baja probabilidad con las relaciones sexuales orales, porque la boca sí tiene cierta protección, inclusive por la misma saliva, pero además tendrías que tener una herida abierta dentro de la boca, como una operación, una intervención de caries, encías sangrantes. Las encías sangrantes también. Si tu herida de la afta está realmente inflamada, sí, claro. O sea, si la mucosa está muy herida, sí, bueno, muy lesionada, sí. Muy expuesta. El asunto es ese, que generalmente pues no tenemos relaciones sexuales orales cuando nos duele la boca. O sea, cuando tienes ahí el dolor horrible de la muela. La teoría sí. Bueno, ese es un asunto. En caso de ingerir alguno de estos fluidos, las probabilidades son súper mega bajas. ¿Sabes? Sobre todo eso de las mucosas expuestas sucedía en las poblaciones donde creían que la leche materna era curativa, entonces de pronto te ponían gotitas de leche materna en los ojos. Pero la realidad es que el 90 y tantos % de las transmisiones de VIH, los nuevos casos, son por relaciones sexuales penetrativas. Ok. Y aún en esos casos existen diferentes tipos de riesgo que tú puedes disminuir utilizando lubricante, no teniendo contacto con los fluidos que transmiten el VIH, como son sangre, semen o leche materna. Y digo, entre muchas otras técnicas que existen para reducir el riesgo. Aquí de lo que se trata es de reducir el riesgo, no de que no tengas sexo, no de que le tengas miedo, y de asumir cómo es que vivimos. Por ejemplo, si a nosotros nos encanta tener relaciones sexuales casuales, pues ¿cuál es la estrategia que vamos a desarrollar para reducir el riesgo? Si nosotros tenemos una sola pareja, a ver, vamos a poner en nuestra pareja toda la responsabilidad de nuestra protección personal, ¿o qué es lo que vamos a hacer? Eso es muy importante, que también luego dicen, es que él o ella me contagió de VIH. A ver, fue una relación, quiero creer que fue una relación sexual consensuada. Entre adultos. Entre adultos. Entonces, tanto como una persona como la otra tomaron la decisión de tener relaciones sexuales. Y tienen responsabilidad. Sin protección. Y tienen los dos. Nada de que, es que no me dijo que vivía con VIH, es que... O sea, a ver, no. Y algo... Es una corresponsabilidad, que eso es muy importante también. Sí. Ahorita nada más para aclarar que hablábamos de las parejas serodiscordantes para las personas que nos escuchan. Las parejas serodiscordantes es cuando una vive con VIH y otra no, ¿cierto? Bueno, vamos a hablar un poquito más adelante acerca de los métodos de prevención que utilizan en efecto las parejas serodiscordantes, como otras personas, y también como estas acciones que disminuyen la capacidad de contraer el VIH, en dado caso que se tienen prácticas que son un poco más de riesgo, ¿no? Estamos aquí en La Décima Radio a través de Jalisco Radio, @Jalisco Radio, @La Décima Radio. Yo soy Rob Hernández con la Toria Vixon. Regresamos. La Décima Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Regresamos. Pues estamos... Tú o yo, la Toria, tú o yo. Los dos, Rob, ¿por qué no? Ay. Pues estamos aquí platicando muy interesante y sobre todo desmitificando mucha información que se tiene sobre VIH y los procesos de transmisión del virus. Y algo también muy importante que me gustaría que platicaras un poco, Leonardo, que nos acompaña, Leonardo Espinosa de Códice. Es como la desestigmatización, otra vez, que se tiene, que tenemos hacia las personas que tienen ciertas prácticas de riesgo y qué acciones de prevención se pueden tener precisamente para las personas que desean practicar este tipo de prácticas, valga la redundancia. Sí, esto es algo bien básico. Lo primero, lo principal es asumir cómo nos vivimos para estar preparados a desarrollar estas estrategias. El VIH tiene que ver con los fluidos y con las heridas que se abren aunque no las podamos ver, y con los órganos sexuales que utilizamos, cómo erotizamos. Entonces, existen diferentes maneras de las cuales cualquiera de ellas va a ser para ti.
Entonces tienes que buscar cuál es para ti en ese momento en el que estás viviendo, porque los seres humanos somos bien dinámicos. Entonces, el día de hoy nosotros no tenemos novio, no tenemos novia y tenemos una manera de relacionarnos, pero el día de mañana nos casamos, entonces, bueno, sí, nos casamos, entonces todo cambia. O decides tener una relación, ya sea monógama, abierta, y cambian tus prácticas. Sí, o sea, claro, claro. la forma de relacionarte. No, sobre todo involucrar a otra persona ya con la que vas a estar viviendo tu sexualidad, en este caso una pareja, ya cambia completamente tu panorama, Como ¿no? la anécdota del carro, del señor que iba a Códice a realizarse una prueba y llegó ahí y le dijeron, ¿por qué está realizando la prueba? No, es que fíjese que choqué. Y el que le estaba realizando la prueba le dice, ¿cómo? Eso no tiene que ver con el riesgo. Y le dice, sí, fíjese que choqué y pues con el que estaba platicando, pues me invitó a su casa y pues tuvimos sexo sin condón. Y los se queda, ok. Entonces, Contexto. Entonces el problema no fue el choque. Señor, señora, joven A, usted puede ligar donde sea, no se cierre la posibilidad. El amor está a la vuelta de la esquina. Lo que sigue es lo mejor, porque pues el consejero le dice, no, pues mira, aquí están estos condones para que puedas usar los prevención. Le dice, ¿por quién me está tomando? A ver, yo soy una persona heterosexual, así que a mí me ofende lo que me está diciendo. Y el consejero se queda así como que, Le dice, no, pues por si vuelve a chocar, los utilice. Ajá. Y claro, pues son cosas cosas que suceden. Y es que es la claro. realidad. Si nosotros, como nos vivimos, tenemos que hacer nuestras estrategias. Ahora, existen muchos métodos. Los más básicos es no tener sexo. No tener sexo, que es lo más difícil para la gente. La verdad es que yo no sé quién utilice ese método que no sea un compañero de Códice, pero todos los demás, saludos a Manuelito. No es cierto, hasta él yo creo que tiene una muy buena al padre de mi parroquia. No, vida sexual. No, miren, el no tener sexo le funciona a algunas personas en algunas etapas de su vida. Y es muy respetable. Y sí, y también el utilizar sexo con protección, utilizar siempre condón. Yo les puedo decir que con casi todos mis exnovios siempre utilicé condón. Y pues ninguno adquirió VIH. Entonces, también eso funciona. Eso a veces no funciona cuando tenemos relaciones sexuales casuales en lugares donde es difícil adquirir los condones. Es decir, vapores, cuartos oscuros o fiestas de sexo. Entonces, ¿qué podemos hacer si no utilizamos condón y lubricante? Porque esta combinación es súper buena. O sea, condón y lubricante es la muy alta probabilidad de no adquirir el VIH. Pues podemos tener otro tipo de relaciones sexuales que no involucren la penetración o el intercambio de fluidos. Evitar tener contacto con el semen es una muy buena estrategia. O no tener relaciones penetrativas, es decir, tocar el cuerpo, entre otras cosas. Y si ese no es tu estrategia, también lo que puedes hacer es ir al PrEP. Ahorita en México existen algunos pocos programas de PrEP donde puedes acceder al tratamiento que previene el VIH. Es decir, este tratamiento es un medicamento muy similar al que tomamos las personas que vivimos con VIH y que lo que hace es que bloquea el proceso que tiene el virus para replicarse. Es decir, imagínate que el virus es como un rompecabezas que se junta con nuestras células CD4 del cuerpo y cuando quedan unidas hacen una fábrica del VIH. El medicamento es una piececita extra que se mete en el rompecabezas, entonces ya no embonan. Y cuando esto sucede, pues ya no hay reproducción del VIH. Ese medicamento que se toma antes de tener relaciones sexuales, pues lo que genera es una protección. ¿Desde cuándo está la protección? Desde que se empieza a tomar el tratamiento, a los 10 días, a los 7 días, dependiendo del tratamiento que estés llevando, ya tienes protección. Pero también existe la manera de utilizar PrEP cuando eres una persona que no quiere tomar PrEP todos los días. Es decir, Roberto, si tú nada más tienes relaciones sexuales de riesgo cuando hay fiestas cada mes, fiestas de sexo, tú puedes tomar PrEP, se llama PrEP por evento. Tomas 2 pastillas un día, una pastilla al siguiente día y otra al siguiente día. Y el día que tuviste relaciones sexuales fue el día que quedó en medio. Entonces, ya, con 4 pastillas, tú tienes el máximo nivel de prevención, hasta 90 y tantos % de protección de adquirir el VIH. Entonces, el PrEP sí funciona y funciona de acuerdo a cuál es tu estilo de vida. Que eso es muy importante, que se acerquen a estas instituciones, como Coesida, como Códice, como Checos, estas asociaciones, que les pueden dar esta asesoría precisamente para ver qué prácticas o qué actividades pueden hacer para tomar el PrEP.
También el PrEP recientemente ha avanzado muchísimo en el tema de los medicamentos que se implementan y los efectos secundarios que generaban en las personas. Oye, la gente dice que el medicamento para el VIH mata, pero las únicas personas que yo he visto que se mueren rápidamente son las que no toman el tratamiento. O sea, yo tengo 13 años viviendo con el virus y me levanto a las 5:45 de la mañana, voy a nadar 1 hora, voy a dar clases 3 horas, después voy y trabajo en un negocio otras 2 horas, regreso a Códice, luego voy a dar otras 3 horas de clase y al final voy al gimnasio. Y aquí estoy. O sea, soy una persona que tiene toda la energía para hacer todo eso. En cambio, si tú no accedes al tratamiento, las probabilidades de que tú desarrolles una etapa de SIDA tienen pocos años. Es decir, tienes poco tiempo para que tu organismo se mantenga saludable. Oye, Leonardo, ¿y qué nos puedes decir acerca como de esta nueva tendencia de la vacuna Sí, que se ha implementado en otros países? Eso está bien padre porque la investigación ha avanzado tanto que hay diferentes maneras de prevenir el VIH. Por ejemplo, se está investigando el poner sustancias en los condones o generar geles que puedan bloquear la transmisión del VIH. Y una de las investigaciones que más ha avanzado es la investigación sobre la vacuna preventiva para el VIH. Es decir, así como nosotros tenemos un tratamiento que podemos tomar antes de tener relaciones sexuales para prevenir el virus, también hay un tratamiento que podemos tomar las primeras 72 horas de haber tenido antes de que pasen 72 horas de haber tenido un contacto de riesgo para prevenir el virus. O sea, esas son pastillas que podemos tomar nosotros y que tienen un nombre comercial y que son muy caras, pero algunos programas del gobierno las dan de manera gratuita. Entonces, hay otra opción que se está investigando, que es que los condones tengan una sustancia o que existan geles que prevengan la transmisión del virus. Pero además se está investigando 2 tipos de vacuna. Primero, un tratamiento que sea inyectado y que sea de largo espectro para las personas que viven con VIH, que ya tienen el virus. Es decir, en lugar de estar tomando una pastilla diaria, tienen una inyección cada mes o cada 3 meses y de pronto tienen la protección del tratamiento. Pues ese mismo tratamiento se va a investigar para prevenir el virus. Es decir, un tratamiento inyectado. Ese es un medicamento que bloquea el virus. Pero también hay una vacuna que no está hecha de porciones que no está hecha del mismo virus. Es decir, está hecho de ciertas proteínas que se necesitan o que se encuentran en todo este proceso de reproducción del VIH y que lo que hacen es que también se bloquea la reproducción. Entonces tenemos en investigación 2 tipos de vacunas que hasta ahorita una de ellas ha tenido una efectividad mayor al 80% y que se está probando en países como España. En China ya llegó a su última etapa y apenas se va a empezar a probar en países latinoamericanos como México. México tiene la opción, sobre todo Guadalajara, Ciudad de México y alguna otra ciudad del sur, de ser las primeras en probar la vacuna preventiva para el VIH en los próximos días. Oye, y algo muy recurrente en estos temas de la utilización del PrEP, de la vacuna, es ¿qué efectos secundarios tiene en mi cuerpo? Muchos he escuchado que dicen, no, pero es que entonces me va a joder el riñón, el hígado, el corazón, todo. O sea, es como, ¿cuál es la verdad en este tipo de efectos secundarios que se tiene al utilizar? Esa es una súper pregunta, porque la gente generalmente dice, cuando tú vives con VIH, pues no pasa nada, nada más tomas el tratamiento y sigues tu vida. La verdad es que sí pasa. El tratamiento es de pronto tener un tratamiento de manera permanente y de por vida. Pero otra verdad es que lo que pasa no es tan grave. O sea, tu vida sí cambia y tienes que hacer otras cosas. Yo hago mucho ejercicio no porque me encante el ejercicio, sino porque yo quiero que mi cuerpo esté bien para todas estas cosas que tengo que enfrentar por el tratamiento que tomo. Es decir, escogí un estilo de vida saludable como cualquier otra persona lo hace. Es una opción. Pero ahora, el tratamiento preventivo también tiene algunos efectos secundarios que son muy diferentes en cada persona. Es decir, si tú abres el papelito del tratamiento, pues vas a sentir que hasta vas a quedar embarazado, porque luego dicen un montón de síntomas de muchas otras cosas. Y es que esos papelitos los desarrollan de acuerdo a toda la gente que tomó el tratamiento, que son así miles y miles de personas, que fue lo que sintió. Pero la realidad es que hoy en día los tratamientos para el VIH son de menos pastillas hasta de una sola pastilla y que los efectos secundarios son mínimos. Es decir, la persona no siente como que esté tomando un tratamiento todos los días. Entonces, eso hace que la gente se apegue al tratamiento.
Y está muy bien porque digo, en este sentido, la gente sigue su estilo de vida, adopta muchas veces a partir de tomar conciencia de su propio cuerpo, de la salud que tiene al respecto, cómo debe de cuidarlo, no solamente con el medicamento, sino con otras acciones complementarias como alimentación, como ejercicio, y la parte emocional, que yo creo que también a ti, si tienes dudas, si vives con VIH, si acabas de ser recién diagnosticado, no dudes en acercarte para tener ayuda emocional, porque eso es fundamental para poder tener una salud plena y que entonces tu cuerpo esté completamente listo para atender todas las necesidades que se derivan de Y además en Códice los podemos ayudar para eso y para muchas otras cosas, si no es de manera gratuita, a muy bajo costo, con gente súper profesional. El que yo esté aquí sentado hablando de este tema con esta naturalidad, a mí me pasó, tuve que tener un proceso largo para poder tener esta seguridad. Tuve que conocer otras personas que vivían con VIH, tuve que leer sobre el tema. Por eso es que, pues técnicamente, las personas que vivimos con VIH, después de mucho tiempo, nos volvemos expertos, sobre todo si leemos todo lo que sale del VIH, consultamos con médicos. O sea, yo tengo ya 13 años preguntando cosas que tienen que ver con el virus. Entonces sí es importante que la gente identifique cuál es su necesidad, y si no sabe cuál es su necesidad, ya que descubrió que vive con VIH, se acerque a nosotros para ayudarles con este proceso, porque es que sí pasan cosas, emocionalmente es un choque. Yo le digo a la gente que darte cuenta que vives con VIH es como sobrevivir a un terremoto, es como sobrevivir a un choque, es como lanzarte del bungee. De pronto te das cuenta de que no eres inmortal, sobre todo si eres una persona joven, tiendes a pensar que tienes un montón de años por delante, y cuando te das cuenta que vives con VIH, crees que tu vida va a terminar en 3 meses. Entonces, todo ese shock también te ayuda a mover cosas, y esas cosas se empiezan a acomodar poco a poco en su lugar. Pero si tú no sabes cómo, es como si entraras a tu cuarto y de pronto lo ves todo desordenado, dices, ¿qué onda? Necesito a Marie Kondo para que venga y me ayude. Y nosotros Códice somos esa Marie Kondo que va y te ayuda con la magia del orden y te dice, mira, ¿ves ese librero que se ves todo desordenado? Aquí pon tus sentimientos. Aquí pon tu trabajo, aquí pon tus relaciones, aquí pon la a tus información amistades. médica, aquí pon los avances, aquí pon cómo va afectando tu cuerpo, etcétera, etcétera. Y te voy a decir algo, gente que yo he visto con una mala actitud, que están mal, ahora son presidentes municipales de una población, ahora son los líderes de empresa, ahora son padres de familia que tienen hijos que viven sin VIH, ahora son abuelos, son personas heterosexuales, son mujeres trabajadoras, son la gente que vemos en la televisión. Eso es muy importante, saber que al momento de ser diagnosticado, si eres diagnosticado con VIH, no te limita. Tus sueños, tu vida, tus aspiraciones, tu potencial, tu creatividad sigue siendo la misma. Simplemente tienes una condición especial que es sí, como la que tienen muchas personas. Yo les digo, hay gente a la que le toca vivir sin un brazo, sin un ojo. Hay gente a la que le toca vivir con diabetes, o que le toca vivir con otro tipo de cosas. A ver, pues si a mí me tocó vivir con VIH, pues qué padre, porque siento que me ha ido muy bien y que ha sido, pues, no tan difícil. En comparación con otras enfermedades que también tienen que seguir como todo un protocolo de atención. Pues muchísimas gracias, Leonardo Espinosa de Códice y Códice AC. Si tienen más dudas al respecto, pueden localizarlos en @códiceac. Y pues muchísimas gracias, Leo, por ayudarnos a aclarar toda esta información del VIH. Sí, y falta mucho que decir. Contáctenos, y si nos invitan volvemos para hablar, ¿por qué no?, de las parejas discordantes. Ese tema es súper importante, sobre todo también para ver que sí se puede tener una relación estable con una pareja. Si yo vivo con VIH, que no tenga VIH, o que si conozco a un chico que me encanta y voy a salir con él y me dice que tiene VIH, que no es el factor determinante para dejar de salir con él. Yo soy su amigo Robert Hernández, esto fue La Décima Radio a través de Jalisco Radio, y nos vemos en la siguiente emisión.